de Israel esté con todos ustedes y con toda su familia. Que Hashem Yitbaraj Shemo traiga todo lo mejor en este día. Que la protección divina, la presencia divina, la provisión de Ribono Shel Olam esté con cada uno de ustedes. Bendito sea nuestro Padre soberano. Bendigamos al Altísimo. Estamos escuchando la interpretación de Fortuna de Bendigamos al Altísimo. Esta interpretación muy interesante que invoca la presencia de Hashem en Shabbat para nuestro hogar. Señor, te es bueno, que para siempre es su merced. Bendigamos al Altísimo por su ley primeramente, que liga nuestra casa con el cielo continuamente. Alabados a su santo nombre. Bueno, vamos a compartir la parashá de la semana. Entonces vamos a estar dando inicio a la reflexión de esta porción bíblica que tenemos esta semana. Bendito sea nuestro Padre soberano. Vamos a estar compartiendo esta parashá. En este momento nos preparamos entonces para recibir la parashá. Ahora es momento de escuchar Divrei Torah, palabra de Hashem. Bienvenidos. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava. Ahora es momento de escuchar Divrei Torah, palabra de Hashem. Bienvenidos. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava. Muy bien, mis apreciados hermanos. Entonces vamos a compartir la porción bíblica en esta hora. Vamos a compartir la parashá de la semana. Bendito sea nuestro Padre eterno. Bendito sea nuestro Padre celestial por su gran amor, por su infinita misericordia. Damos al Eterno toda la gloria. Damos al Eterno toda la alabanza, toda la exaltación y todo el honor. Antes vamos a citar nuestra bendición, nuestra brajá, para así estar dando inicio a la reflexión, a la meditación de la parashá de la semana. Barehut et Adonai Hameborach, Baruch Adonai Hameborach Leolam Bae, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim, Benatan Lanu et Toratot, Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Rey del universo, te exaltamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación. Eres grande, poderoso y sublime, Rey eterno, Rey soberano. En esta hora nosotros llegamos delante de ti, rogando para que la presencia divina del Ruach HaKodesh descienda poderosamente sobre cada familia, sobre cada hogar. Que en este momento, poderoso Elohim de Israel, la presencia divina de tu Espíritu se manifieste sobre cada uno de nuestros hermanos, los que están viviendo y atravesando por alguna dificultad, los que están atravesando por algún momento de enfermedad, Rey del universo, sea la presencia divina de la Siyata Teshmaya fluyendo, derramándose poderosamente, tocando los corazones, tocando las vidas, inundando cada cuerpo enfermo. Que en este momento la Ruach HaKodesh traiga sanidad a todos los cuerpos que se encuentran enfermos. Que la Ruach HaKodesh en esta hora traiga sanidad a nuestros hermanos que se encuentran afligidos, agobiados, a todos aquellos que están padeciendo de enfermedades. Padre soberano,
Te suplicamos para que sea tu poder derramándose poderosamente en esas vidas y traiga restauración total. Te lo suplicamos en este momento en virtud del nombre del Mashiach Hamelech en esta hora, dándote a ti la alabanza, dándote el honor, dándote toda exaltación, Rey soberano. Digno tú eres de recibir la alabanza, digno tú eres de recibir toda la gloria y toda la exaltación. Muy bien. Bien, amados hermanos, vamos a estar compartiendo entonces la parashá de la semana. Vamos a estar meditando en esta parashá. La parashá de la semana es la parashá que lleva por nombre Korah. Esa parashá que se llama Korah es la parashá que estudiamos en estos días y traduce o puede significar, la palabra Korah puede significar como calvo, podríamos traducirle así, calvo, le podríamos traducir a la parashá Korah, calvo, sin cobertura, o también le podríamos traducir como depilado. Bien, esta parashá, mis hermanos, nosotros la encontramos en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, desde el capítulo 16, versículo 1, capítulo 16, versículo 1, y vamos hasta el capítulo 18, versículo 32. Desde el capítulo 16 de Números hasta el capítulo 18, versículo 32. Ahí es donde vamos a estar meditando y reflexionando en la parashá de esta semana. Muy bien, la parashá inicia diciendo de la siguiente forma. Versículo 1 del capítulo 16. La primera aliyá. Vamos a reflexionar el día de hoy en la primera aliyá. Dice: y se rebeló Korah, hijo de Yitzhar, hijo de Kehat, hijo de Levi, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Reubén. Fíjate bien, hijos de Reubén. Eso es lo que nos dice el versículo 1, que es el versículo que leemos como texto de apertura para la reflexión de esta parashá. Uno de los motivos que la Torá nos está aquí señalando y nos está resaltando es que Korah o Coré no había sido nombrado jefe de los queatitas. Coré no había sido nombrado jefe de los queatitas, sino en su lugar se nombra como jefe a Elitzafam, quien era un primo más joven que Korah, y eso nosotros lo podemos verificar también en Números capítulo 3, versículo 30. En fin, Elitzafam es el que va a ser nombrado como jefe de los queatitas. Esto lo tenemos que ver con mucho detalle para entender el comportamiento de Korah. El abuelo de Korah o el abuelo de Coré fue Kehat, o en algunas versiones le traducen como Coat, Kehat. Y allí en Éxodo capítulo 6, en el versículo 18, podemos revisar el vínculo o la relación que hay entre Korah y Kehat. El padre de Korah fue Yitzhar. Yitzhar es el padre de Korah, hermano de Uziel. Y Uziel fue el padre, fíjate, el padre Uziel es el padre de Elitzafam, que era el primo
más joven de Cora. Algunas versiones le llaman Elitzafán. Elitzafán, algunas versiones le llaman así. Versiones llaman Elitzafán. Entonces, el padre de Cora fue mayor que el padre de Elitzafán. ¿Quién es el padre de Elitzafán? Uziel, ¿verdad? Uziel es el padre de Elitzafán. Y el padre de Cora era Kehat. Entonces, el padre de Cora fue mayor que el padre de Elitzafán. Uziel fue el hermano menor del padre de Cora. Esto es importante que lo reconozcamos y que lo tengamos presente para la comprensión de la posición que va a asumir Coré. Y su hijo, o sea, el hijo de Uziel, Elitzafán, vino a ser elegido, o fue elegido para ser el Nasí, es decir, el jefe del clan de Kehat. Miren bien lo que está sucediendo. Ahora, imagínense qué sentirían los hermanos mayores. O sea, qué siente un hermano mayor y los primos mayores cuando el más pequeño de sus familiares es nombrado para ser su jefe. Imagínense ustedes eso. ¿Qué piensa el hijo mayor, los primos mayores, cuando escogen al menor de todos para que sea quien gobierne o esté por encima del resto? Imagínense ustedes eso. ¿Sería entonces esta relación familiar la razón por la cual llevó o condujo a la actitud rebelde de Coré o de Cora? ¿Qué pasó con Ismael cuando Dithad, su hermanastro pequeño, fue nombrado portador de las promesas? ¿Qué sucedió con Ismael y con Isaac? ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice la Torá que sucedió entre Ismael e Isaac cuando Isaac fue nombrado portador de la promesa del Altísimo? ¿Qué pasó con Esab cuando su hermano menor obtuvo la primogenitura y la bendición que le correspondía a él? Es decir, Jacob. Recordemos, Esab y Jacob. ¿Qué pasó con él cuando su hermano menor obtuvo la primogenitura? ¿Qué sucedió? Ellos, en todos estos casos que nosotros hemos mencionado, ellos tuvieron celo y amargura. Se llenaron de celo y amargura. Esos celos y amargura que van a tener, esas envidias que van a manifestar, fueron transmitidas posteriormente a sus descendientes a lo largo de sus generaciones. Eso nosotros lo podemos ver claramente en la Torá. Esos celos y esa amargura, esa envidia que tuvieron, va a ser transmitida a todos sus descendientes. Y esa es la causa de las aptitudes adversas, escuche bien mi hermano, entre los árabes y los judíos, entre el Islam y el judaísmo, porque eso es lo que se va a heredar. Se heredó el celo, se heredó la amargura, se heredó la envidia y se la transmitieron al resto de sus generaciones. Y eso es lo que ha causado
el celo entre los árabes y judíos, entre el Islam y el judaísmo, entre los romanos y los judíos, y por supuesto, entre el cristianismo y el judaísmo. Esa es la causal de las diferencias, las rencillas, la rivalidad en contra de nuestro pueblo Israel. Mucha atención, mis apreciados hermanos, mucha atención con esto que estamos tratando y desarrollando. Los descendientes de Ismael adoptaron una religión que cultiva el odio contra el pueblo hebreo, contra el pueblo de Israel. Y lo mismo había sucedido con el cristianismo. Se formó una religión basada en no querer ser como los judíos. O sea, el cristianismo se fundamentó en unos ideales donde no querían tener nada que ver con el pueblo judío. Los descendientes de Esab formaron el Imperio Romano. Los descendientes de Esab, ellos son los que van a formar el Imperio Romano. Y el odio contra el pueblo judío lo podemos encontrar en todo el sistema romano. En todo el sistema romano se evidencia el odio contra el pueblo de Israel, contra el pueblo judío. Y la raíz de este odio, apreciados oyentes, viene de una situación familiar tensa. Una situación familiar tensa. Allí es donde proviene ese Sinat Hinam. Sinat Hinam, ese odio infundado. Sinat Hinam, el odio infundado, viene de allí. Ahora, la cuna para la rebeldía de Corah, oiga bien esto, la cuna para la rebeldía de Corah o de Coré fue su situación familiar, donde su primo menor fue elegido como jefe sobre él y donde él no fue nombrado a tener un puesto importante más allá que de un ministerio levítico regular o normal, lo que podríamos llamarle un ministerio normal. Así que esto, mis hermanos, nos lleva a reflexionar cuán importante es sacar la envidia, el rencor, el odio de nuestro corazón. Súper importante, mis hermanos, que nosotros saquemos el odio del corazón, que saquemos la envidia del corazón. Porque eso ocasiona una raíz, eso es una raíz de amargura. El celo, la envidia, eso es una raíz de amargura, la cual no solo te daña a ti como individuo, sino también daña el resto o el entorno, el resto de personas que estén a nuestro alrededor, o el entorno social donde nosotros nos encontramos. Esa raíz de amargura, esa envidia, ese celo, va a dañar tu vida. Tú vas a ser la primera víctima de ese odio, de ese celo, de esa amargura, pero también los que están alrededor tuyo. También el entorno en el que tú te desarrollas, el círculo social donde tú estás, también va a ser víctima. Y eso es lo que nosotros vemos en esta parashá, cómo Corah ha dejado albergar en su corazón la amargura, el celo, la envidia. Y esto va a generar
el Sinat Hinam, el odio infundado, el odio infundado o el odio gratuito. Porque la raíz de amargura provoca inmediatamente, mi hermano, un daño, genera un daño en la persona, pero también carcome la relación con los demás. También carcome nuestra relación con el resto de nuestro entorno social. Y esto es lo que va a suceder con Cora. Permitió entrar al Yetzer Hará en su corazón. Permitió entrar al Yetzer Hará en él. Y su corazón se va a llenar de odio. Su corazón se va a llenar de amargura. Y todo esto, mi hermano, es lo que él, ese espíritu contrario, ese espíritu negativo, esa energía negativa, esa fuerza del mal negativa que va a entrar en su corazón, entonces va a ser transmitida al resto de la comunidad. Se va a proliferar como pólvora se va a proliferar. Y no solamente lo dañó a él, sino ahora dañó al resto de las personas que vivían alrededor de él. Y por eso la Torá, cuando nosotros leemos la narración de la Torá, de este acontecimiento, de este suceso, Hashem le dice a Moshe que le comunicara a las familias que vivían alrededor de él que se retiraran de allí, que se retiraran porque tenía un corazón cargado de amargura, un corazón lleno de celo, un corazón lleno de envidia. Y lo que la Torá nos invita, mis amigos, es que debemos nosotros apartarnos de ese tipo de personas que están envenenados. Porque tarde que temprano se nos va a pegar algo de esa miel. Tarde que temprano se pegaría algo de esa miel. Y por eso tenemos que cortar, apartarnos, alejarnos de ese tipo de individuos, de ese tipo de personas que están infectadas por la amargura, por el celo, por la envidia. Porque eso es dañino. Eso es dañino, mi amigo y mi hermano. Eso perjudica la salud del individuo, la salud de la persona. Le daña la salud, pero también daña nuestras relaciones sociales. También daña la relación que nosotros tenemos con el prójimo, con el vecino. Y eso conlleva para que se cometan actos agresivos en contra de los demás. Y ahí entonces estaríamos cometiendo un agravio. Estaríamos cometiendo un agravio, una falta, cuando nosotros ya tomamos acciones negativas en contra de los demás. Cuando nosotros tomamos las pertenencias de los demás y las violentamos. Cuando nosotros tomamos las pertenencias de alguien y las violentamos, estamos agrediendo a nuestro prójimo sin que él tenga nada que ver en todo el asunto. Eso es el producto del Sinat Hinam, el odio infundado, el odio gratuito. Y ese odio, ¿cómo se prolifera? A través de una persona. A través de una persona. Ese espíritu que entró en Coré, ese espíritu que entró en Cora, la envidia, el celo, el rencor, la amargura, ese veneno, se lo va a transmitir al resto de las personas. Ahora, por supuesto, Coré no le va a transmitir ese veneno a los demás en un frasco oscuro con una marquilla que tenga una carabela, ¿cierto? Él no va a vender el producto, él no va a venderle el producto a la gente en un frasco oscuro
que tenga una carabela marcada. Ese producto que él va a vender, tiene que venderlo en un envase llamativo, con un olor fragante. Ese frasco tiene que ser atractivo a la vista de los demás para poder vender el producto. Y eso es lo que hace el espíritu de Coré. El espíritu de Coré, eso es lo que hace: proliferar su raíz de amargura a través de este frasco decorado, de este frasco con olor fragante, y las personas lo adquieren, y ahí está, se dejan envenenar por el espíritu de Cora. Se han dejado envenenar por el espíritu de Coré. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque este espíritu daña nuestro entorno familiar, daña nuestra vida personal y también daña nuestra sociedad. El espíritu de Coré está dañando familias, está dividiendo hogares, está destruyendo el núcleo familiar. Pero el espíritu de Coré también se está moviendo a gran escala. El espíritu de Cora también se mueve a gran escala y está destruyendo ciudades, pueblos, países, naciones enteras están siendo destruidas por el espíritu de Cora. Y es aquí donde nosotros, mis apreciados amigos y mis apreciados hermanos, necesitamos abrir nuestros ojos y entender que lo que está moviéndose es una fuerza del mal, el Yeser Hará. Que no es mera coincidencia lo que está sucediendo, sino que es el Yeser Hará que se está moviendo, influenciando en nuestra sociedad, influenciando en la familia. Así que el espíritu de Coré, mis amigos, el espíritu de Cora, se comenzó a proliferar. Pero el espíritu de Cora, este espíritu de amargura, de envidia, de celo, inicia a proliferarse por medio de un individuo. Y por eso la Torá recalcó allí: apártense de estas familias, aléjense de esta gente, apártense de ellos. Y por eso debemos reflexionar en lo importante que es sacar la envidia de nuestro corazón, sacar el celo, la amargura de nuestro corazón. Ahora, alguien podría pensar que Hashem debería haber dado a Cora un puesto importante para que no se enfrentara y llegara hasta esta rebeldía. Y eso sería una solución inmediata, una solución pronta: darle un cargo importante a Cora para que no se enfadara. O sea, es como si le estuviéramos dando un dulce a un niño rebelde, a un niño que está haciendo pataleta, y no se llegara a esa situación que se llegó. Pero escuchen, mis hermanos, así no opera Hashem, así no obra Hashem, así no se mueve Hashem. El problema no es Hashem, sino la envidia y la falta de humildad en el corazón del hombre, en el corazón humano. Allí es donde realmente está el problema. El problema no es de Hashem.
O el problema no es Hashem. El problema radica en la envidia. Allí, en el centro del hombre, en su corazón. La solución no era darle a Cora un puesto prominente. No era nombrarlo en una posición ambiciosa. No, la solución no es esa. La solución no es darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que se humille y aprenda a someterse a los líderes que Hashem ha colocado sobre él. Miren, les voy a decir algo. Cuando una persona es soberbia, esa persona que tiene un corazón soberbio y aspira a estar por encima de los demás, solamente para satisfacer su orgullo, esa persona va a tener un trato especial por parte de Hashem para acabar con ese orgullo y con esas ínfulas de poder. ¿Y cómo va a tratar Hashem con esa persona? No dándole lo que él quiere, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque estas personas que son llenas de orgullo, estas personas que están cargadas de ínfulas de poder, cuando asumen un liderazgo, consideran que llegaron allí por sus méritos, por sus talentos, por sus cualidades, pero no reconocen a Hashem para nada. Para nada reconocen a Hashem, ni para nada le dan a Hashem su lugar o al Creador. No le reconocen, todo lo contrario. Dicen, gracias a mí llegué a este lugar. Gracias a mí es que yo soy quien soy. Gracias a mí es que ahora yo gobierno sobre los demás. Esa es una persona que ha sido influenciada por el espíritu de Cora, un espíritu demoníaco, donde no reconoce la soberanía de Hashem, donde no reconoce el señorío de Ribono Shel Olam, del santo y bendito sea, sino que se cree que todo lo que él ha alcanzado, que todo lo que él ha adquirido, ha sido por méritos propios y por sus cartones de X universidades y posgrados y maestrías. Tenemos que tener nosotros la capacidad de reconocer el espíritu de Coré dentro de un individuo. Y nosotros no podemos estar con esa gente que está poseída por el espíritu de Cora. Apreciados hermanos, oigan por favor con atención, abran sus oídos. Nosotros, los Bené Israel, usted, mi hermano, mi amigo, usted que es hijo de Elohim, hijo del Altísimo, no puede estar con nadie que esté influenciado con el espíritu de Cora. Todo lo contrario, dice la Torá, que Hashem le dijo a Moshe, dile a la gente que está alrededor de él que se aparten de él. Porque si no, también van a ser influenciados por el espíritu de Coré. También se van a ver abrazados por el espíritu de Coré. Y ahí entonces, mi hermano, sí se va a tener problema. Porque entre más se prolifera el espíritu de Coré, entonces mayor es la reacción reprensora de Hashem. Oigan con atención.
Entre más se prolifere el espíritu de Corá o el espíritu de Coré, mayor es la reprensión de Hashem. Porque es una plaga, es un virus. Es un virus. Ahora, como es un virus, entonces la reprensión tiene que ser mayor. Se convierte en una pandemia. Es una pandemia también. Entonces necesita dársele una medicina. Entonces el problema, mi amigo, no reside en darle o entregarle el poder a quien está envenenado por el espíritu de Corá. La solución no es entregarle el poder. La solución no es colocarle en un puesto prominente o importante para que no se enfade y para que no cree revueltas, sino todo lo contrario. Porque el problema no es Hashem y el problema no es premiarlo. El problema está en la envidia y en el espíritu de Corá que ahora está dentro de él. Entonces la solución no es darle a una persona ambiciosa un puesto prominente o de responsabilidad, sino que se humille y aprenda a someterse a las autoridades que Hashem ha colocado. Porque quien quita reyes es Hashem. Quien pone reyes es Hashem. Quien coloca a los líderes es Hashem. Y ellos tienen un tiempo para estar allí. Ahora, esa fue la medicina que Hashem estaba dándole a Corá. Pero él no lo quiso tomar. Él no quiso tomar la medicina. Él no quiso tomar el tratamiento contra el pecado de su alma. Él no se quiso tomar el tratamiento contra el pecado de su alma. ¿Y cuál era el tratamiento? La humildad. Ese era el tratamiento de Hashem. La humildad. Si Corá pretendía tener un puesto importante, lo primero que tenía que aprender era humildad. Pero él no quiso tomar la medicina, sino que desarrolló todo un plan maquiavélico que puso en marcha para rebelarse en contra de Moshe y de Aarón. Tenemos, mis hermanos, ejemplos contrarios que muestran que no hubo envidia cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior que la de él. Nosotros tenemos ejemplos, hay ejemplos en la Torá de hermanos mayores que no tuvieron envidia, ni celo, ni amargura cuando su hermano menor fue nombrado a una posición superior. Tenemos a Moshe y Aarón. Moshe y Aarón. ¿Quién era mayor? ¿Moshe o Aarón? ¿Y quién dirigía el pueblo? Tenemos el caso de Efraín y Manashe. Ejemplos donde el hermano mayor no siente envidia ni celo porque su hermano menor asumió un cargo y una responsabilidad prominente. Qué grandeza, mi hermano, había en Joseph, en José,
porque logró inculcar la Torá en sus dos hijos. En sus dos hijos mayores, para que no tuvieran la misma envidia y peleas que él mismo había experimentado con sus hermanos. Porque recuerden que José fue víctima del Sinat Hinam. Joseph fue víctima del Sinat Hinam. Ustedes lo saben. Ustedes saben perfectamente que eso fue así. Por eso sus hermanos lo arrojaron. Fue arrojado Joseph dentro de un pozo. Por eso lo arrojan al pozo. Porque ellos van a tener celo y envidia de su hermano menor, Joseph, el soñador de sueños, le llama la Torá. O mucha gente le llama, el soñador de sueños. Y sus hermanos van a tener envidia, celos de él y lo van a tirar al pozo. Y no solamente lo tiran al pozo, sino ellos van a planear todo un montaje, van a hacer todo un montaje y van a vender a su hermano Joseph como esclavo en Egipto. Fíjense bien, lo venden como esclavo a Egipto y luego ellos van a preparar un escenario. Preparan todo un escenario, un montaje para demostrar o hacerle ver a su padre Jacob que su hijo menor Joseph había sido devorado por una bestia salvaje. Eso lo hizo el Sinat Hinam, el odio infundado, el odio gratuito de cada uno de sus hermanos. Fíjate lo que va a hacer. Se confabularon sus hermanos, hicieron un montaje donde vendieron a su hermano Joseph. No les importó el daño que estaban ocasionándole a él, y a ellos no les dolió tampoco el daño que iban a ocasionarle a su padre Jacob. Porque eso es lo que hace el Sinat Hinam. No le importa el daño que pueda generar a los demás. No le importa cuánto dolor puede causar a la sociedad. No le importa lo que pueda generar al resto del mundo, siempre y cuando satisfaga ese deseo encendido de odio que hay en su corazón. Amados, la Torá es maravillosa, porque la Torá es como un microscopio que nos permite ver dentro de nosotros y nos permite analizar cada partícula minuciosamente que está dentro del hombre. Y en este caso, la envidia es un microbio, un virus que se prolifera muy lentamente, dañando el corazón de una persona, dañando el cuerpo y la salud de una persona, pero también dañando su entorno social y familiar. Nosotros hemos dialogado con personas, mis amigos, mis hermanos, personas enfermas, padeciendo enfermedades, donde sus cuerpos se han venido degenerando poco a poco, desgastando poco a poco. ¿Y qué hemos encontrado? Luego de un análisis y una reflexión en cuanto a lo que hemos dialogado e indagado con esta persona, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que son personas plagadas del virus de Coré, del espíritu de Coré, personas cargadas de envidia, gente resentida. Y entonces nosotros les decimos a estas personas enfermas que están allí en una situación muy lamentable,
Les hemos dicho, mira, la única manera de que tú puedas levantarte de ese estado de enfermedad es que tú perdones. Porque esa es la única medicina que te va a levantar de ese momento de enfermedad. El perdón. ¿Y sabe qué dicen ellos? Que prefieren no perdonar y quedarse con esa enfermedad. Hasta tal punto, hasta ese punto, mi amigo y mi hermano, hasta ese punto ha llegado la sociedad y las personas que han sido invadidas por el espíritu de Coré, por ese espíritu demoníaco, destructor. A ellos no les importa. Cuando son invadidos por el espíritu de Coré, no les importa la sociedad, no les importa el pueblo, no les importa a nadie, sino solamente satisfacer su deseo. Es lo único que les importa. No les importa pasar por encima de quién, no les importa cuántas vidas puedan morir, no les importa cuánta sangre pueda ser derramada. A ellos lo que les importa es saciar su sed. Ese es el espíritu de Coré. Y usted, mi hermano, debe aprender a identificar el espíritu de Corá. Tenemos que aprender a identificar dónde está el espíritu de Coré. Bendito sea Hashem por siempre. Así que la humildad, mis hermanos, es la medicina para este caso. Y Joseph va a ser víctima de este espíritu de Coré, de este espíritu del Sinat Hinam, el odio infundado que va a estar entre sus hermanos, y lo van a arrojar al pozo y van a engañar a su padre diciéndole que su hermano había muerto y que había sido devorado por una bestia salvaje. Entonces, Joseph pudo romper con esta maldición. José rompió con esa maldición. ¿Sabe por qué? Porque Joseph llega a ocupar un cargo prominente en Egipto. Y su familia, sus hermanos, más adelante van a llegar a Egipto en busca de comida, cuando ya Joseph había sido puesto en el trono de Egipto. Qué fácil hubiese sido para Joseph tomar venganza, tomar la misma posición de sus hermanos. Qué fácil para Joseph hubiese sido cobrarse una a una de los que su hermano le habían hecho a él. Pero Joseph rompió con eso, rompió con esa maldición generacional. Y es lo que nosotros tenemos, mi hermano, que hacer: romper con esa maldición generacional, con esa maldición de Cora, con ese espíritu de Coré que se ha venido apoderando de muchas vidas y se ha venido proliferando en nuestros pueblos, en nuestra nación, en nuestros países. Se ha venido proliferando ese espíritu de Coré. Es una lucha espiritual que hay que librar. Es una lucha espiritual que hay que batallar, mi hermano. Y Joseph rompió con este hábito generacional y pudo combatir y erradicar de su propia familia, de su propia casa, esta clase de envidia, esta clase de amargura y de celo. El espíritu de Cora. De la misma forma o de la misma manera, mis apreciados hermanos, los descendientes de Cora
lograron romper la maldición familiar. Oiga bien, porque es que ellos fueron inteligentes, ellos supieron lo que le sucedió a Cora y a todos los que estaban con él. Ellos se dieron cuenta de lo que pasó con Coré. Así que los descendientes de Cora o los descendientes de Coré, ellos sí rompieron con esa maldición familiar y llegaron a ser autores, escuche, de varios hermosos salmos. Los familiares de Cora, ese Coré que fue tragado en el desierto cuando la tierra se abrió, y todos los 250 personas que estaban con él que fallecieron allí, y también el resto de personas, 14,000 y pico, 14,700 personas que murieron a causa de una plaga que vino por el odio infundado, por el Sinat Hinam. Toda esa cantidad de personas, toda esa mortandad que vino, les hizo recapacitar. Les hizo recapacitar. Y ellos dijeron, tenemos que cortar con esta maldición hereditaria. Tenemos que cortar con esta maldición generacional. Y ellos cortaron con esa maldición. La Torá nos invita en el día de hoy a que tengamos que cortar con esta maldición también. Que cortemos con esta maldición generacional, con esta maldición hereditaria del espíritu de Coré. Pero bueno, los familiares, los descendientes de Cora van a romper con esta maldición y ellos van a llegar a ser autores de muchos salmos en las escrituras. Eran levitas, ellos eran levitas que tenían puestos importantes. Por ejemplo, el profeta Samuel. El profeta Samuel fue descendiente de Cora. ¿Y dónde lo vemos? En Primera de Crónicas, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 33. Nos damos cuenta que Samuel, el profeta, es descendiente de Cora. Mire, el que está contento, el que está a gusto y es fiel en la posición y el llamado que el Eterno le ha dado, recibirá un gran galardón, una gran recompensa. Dijo nuestro maestro Yeshua: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero si me eres infiel en lo poco, no pienses que vas a ser fiel en lo mucho. Entonces la persona que está contenta, que está a gusto, que hace su trabajo con placer, con gusto, en una posición regular, esa persona recibe un llamado por parte de Hashem para entonces recibir una gran recompensa. Si nos humillamos bajo la poderosa mano del Eterno, dice las Escrituras, Él nos exaltará. En su debido tiempo nos exaltará. Cora, mis apreciados hermanos, se rebeló y perdió todo. Todo. Lo perdió Cora. Fue tragado por la tierra, junto con todas las cosas que tenía, con todas sus posesiones, su familia, sus casas, todas sus tiendas, todo se fue. Todo lo perdió por su rebelión. Por su rebelión. La gente que es rebelde queda sin nada, es tragada por la tierra, pierde todo. Y Coré fue tragado por la tierra, junto con todos los que habían seguido ese espíritu de rebeldía. Pero algunos pocos de sus descendientes fueron inteligentes y lograron salvar sus vidas.
mediante la teshuvá, es decir, mediante el arrepentimiento, mediante la rectificación. Ellos lograron salvar sus vidas, hicieron teshuvá y dijeron: no, Señor, yo no voy a seguir los pasos de Cora, no voy a dejarme influenciar por ese espíritu de Cora. Y ellos fueron salvados de la reprensión y fueron hombres que ocuparon cargos prominentes en el pueblo de Israel, los descendientes de Coré. Mire, en Números capítulo 26, en el versículo 8 y 9, miren lo que dice la bendita palabra del Creador. El hijo de Palut, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel y Datán y Abiram. Estos son el Datán y Abiram, convocadores de la asamblea, y que contendieron contra Moshe y contra Aarón con el grupo de Cora, cuando contendieron contra Hashem. Es decir, el padre de Datán fue Eliab, hijo de Palut, de la tribu de Rubén. Rubén había sido desplazado como primogénito en cuanto a la herencia de la primogenitura. Recuerden eso. Rubén fue desplazado en cuanto a la primogenitura, la herencia de la primogenitura, y la promesa mesiánica le fue quitada a Rubén, aunque era el primogénito, ¿verdad? Vemos el mismo patrón aquí como en el caso de Cora. Lo vemos. Ahora, ¿será que Rubén no había logrado combatir con ese espíritu? ¿Será que Rubén no había logrado combatir todo el sentimiento de envidia y de rencor por ser desplazado, y por eso pudo enraizarse en sus descendientes? Es decir, el espíritu de Cora era el espíritu de Rubén, pero ahora se estaba revelando como el espíritu de Rubén, de Cora. El espíritu de Rubén ahora se estaba disfrazando del espíritu de Cora. Miren, mis apreciados hermanos, el espíritu rebelde contamina, y los rebeldes se unen en su locura. Cuando nosotros comparamos Números capítulo 2 versículo 10 con Números capítulo 3 versículo 29, vemos que los reubenitas tenían su campamento al sur del Mishkan, es decir, al sur del santuario. Ellos tenían su campamento al sur del santuario, los rubenitas. Al igual que los hijos de Kehat, Hashem los puso juntos los puso. Los hijos de Kenán, de Kehat, con los hijos de Rubén. Entonces, en lugar de combatir la envidia, desarrollaron la rebeldía. En lugar de combatir la envidia, ellos desarrollaron la rebeldía. Y se unieron los rebeldes para que al final se levantaran contra el que representaba a Hashem. ¿Quién era el que representaba a Hashem? Moshe. Moshe era el representante de Hashem. ¿Y qué hicieron ellos? Acusaron a Moshe. Lo acusaron. Y acusaron a Aarón también. Lo acusaron de haberse puesto ellos por encima del pueblo. Como líderes, le dijeron: ustedes se han puesto como líderes por encima de nosotros. Le acusaron. Dice el versículo 2 del capítulo 16, dice: y se alzaron contra Moshe. Mire bien lo que dice.
y se alzaron contra Moshe, junto con algunos de los líderes de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación convocados a la reunión, los hombres de renombre. O sea que los que se rebelaron contra Moshe eran personas que tenían una posición alta. Bendito sea nuestro Padre eterno. Bendito sea Hashem por siempre, mis hermanos. Miren, Mateo 24, versículo 45, dice que quien pone reyes, el texto dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dice Mateo 24, 45. Este versículo, este texto nos enseña que Hashem es el que pone los líderes. Es el que pone líderes. Hashem es el que quita y pone reyes. No es lo mismo levantarse a sí mismo que ser levantado por Hashem. Moshe no había escogido la posición que tenía por encima del pueblo. El Eterno lo había puesto allí, al igual que Aarón. Así que al criticar las posiciones que ellos tenían, no estaban criticando al hombre, no estaban criticando a Moshe, no estaban criticando a Aarón, sino a Hashem mismo, porque era Hashem el que había permitido que ellos estuvieran ahí. Porque es Dios el que permite quién ocupa cargos y quién no. Y cada quien recibe lo que merece. Cada quien recibe lo que merece. Nosotros escogemos a los líderes por voluntad de Hashem. Pero debemos de elegirlos de la forma en la que se debe elegir, dentro de un marco legal, dentro del marco legal. Bendito sea nuestro Padre eterno. Mis amados hermanos, hay mucho que comentar con respecto a esta parashá de Cora, que hemos querido compartir con ustedes el día de hoy. Mucho que hablar, mucho que decir, pero el tiempo también transcurre, el tiempo también avanza, y para nosotros ha sido todo un gusto, un placer haber presentado esta reflexión ante todos ustedes, mis apreciados hermanos, donde debemos nosotros reflexionar. Debemos pensar que tenemos que liberarnos de ese espíritu de Cora. Debemos romper con ese espíritu de maldición que ha sido heredado de Rubén. Ha sido heredado ese espíritu de envidia, de celo, de rencor. Debemos ser liberados y aceptar la presencia divina, la presencia de Hashem sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Y evitar, apreciados hermanos, cualquier acción correctiva de la corte celestial. Porque la corte celestial toma acciones correctivas cuando el hombre asume este tipo de patrones de conducta.
Cuando el ser humano, el hombre, asume este patrón de conducta, entonces la corte celestial también toma una acción correctiva. Y debemos cuidarnos de ese tipo de acción correctiva. Que Hashem nos ilumine, mis hermanos. Que Hashem nos dé su luz y que podamos entender con claridad lo que está sucediendo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra cajal, en las congregaciones, en las sinagogas, donde también hay muchos coré que quieren asumir el cargo ellos, donde muchas personas comienzan a hablar mal de su moré, de su maestro, y dicen es que el moré esto, el moré aquello, el moré o el rabino o el rosh o el roe, y comienzan a dañar el corazón del resto de la comunidad. ¿Para qué? Para tumbar al roe, para quitar al moré, y que ahora sea otro el que asuma el cargo, porque el otro es mejor que el moré que está puesto. Si Hashem permite que tú seas un líder de tu comunidad, y eso es lo que siembras en tu comunidad para llegar al poder, también vas a recibir lo mismo. Es decir, si una persona daña el corazón de la comunidad para asumir un cargo y lo que hace es acciones de rebeldía y llega al poder a través de eso, eso mismo va a recibir también. También va a recibir el mismo pago, porque eso fue lo que sembró y eso es lo que va a recibir. Bendito sea Hashem, Ribono Shel Olam. Bueno, queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos han acompañado, a todos los que están allí en sintonía. Saludamos a nuestro hermano Alejandro Sánchez en este momento desde Miami, Florida. También saludamos a Elisheva desde México. Un saludo para ella. También saludamos a Maye Garro en esta hora. Hashem te bendiga, mi hermana Maye Garro. También saludamos a Joseph Ben Abraham, nuestra hermana Magali Galvez, que también está conectada con nosotros en este momento. Nuestro hermano Sergio Zapata desde Valledupar. Un saludo para él en este momento. Que la presencia divina esté con todos ustedes, mis apreciados hermanos. Con cada uno de ustedes, Hashem les llene. Saludamos a nuestro hermano Alex Hernández. Dice: Shalom, bendiciones para el pueblo del Eterno. Nuestro hermano Alex Hernández. También quiero saludar a mi esposa, y que se encuentran allí también conectados a través de nuestra transmisión en YouTube. Están ahí todos reunidos, mis hijos, en la sala de la casa. Un saludo para ellos. Para Hadassah, un saludo para mi hijo Eliyahu Halevi, y un saludo también para mi hijo Yirmiyahu Hanasi, que es uno de los estudiantes de Torah más pequeños que tenemos en casa, pero allí está también Yirmiyahu Hanasi. Saludamos a todos. Saludamos también a nuestra hermana Hadis Arenilla, que está conectada también con nuestra transmisión. Nuestra hermana Hadis, nuestra hermana Esteila Vanega, un saludo para ella. Dice: Shabbat Shalom, el Eterno nos bendiga a todos, dice nuestra hermana Esteila Vanega desde Cartagena. También saludamos a nuestra hermana Kita Barrera, la madre de nuestro hermano Yohanan. Nuestro hermano Yohanan. Kita Barrera dice: Shabbat Shalom, amigos. También saludamos a Aide Bernal. Baruch Hashem, bendiciones, hermanos amados de Hashem, dice nuestra hermana Aide Bernal. Qué gusto, mis hermanos, saludarles en este día y bueno, llegar a ustedes a través de esta señal y por medio de este canal
compartan nuestra transmisión, ayúdenos a difundir esta buena energía. En vez de estar difundiendo el espíritu de Cora, vamos a difundir esta buena energía, este espíritu de Torah. Vamos a difundir el espíritu de Torah. Una de las formas de erradicar el mal es a través del espíritu, la enseñanza de la Torah. Cuando nosotros enseñamos la haskafá judía, es decir, la filosofía judía, la filosofía de la Torah, cuando nosotros difundimos la filosofía de la Torah, estamos apartando la oscuridad de este mundo. Estamos quitando las tinieblas de este mundo. Y por eso te invitamos a ti, mi hermano. Te invitamos a ti, mi hermana, mi amigo, para que nos ayudes a través de la difusión de este medio, a través de la difusión de este canal. Compártelo en tu perfil, compártelo con tus familiares para que la palabra, la Dabar de Hashem, llegue a muchas más vidas y podamos así desarraigar las tinieblas, desarraigar el mal, restarle fuerza y poder a las fuerzas, restarle fuerza y poder a todas las potestades oscuras que se mueven en este mundo. Que así podamos restarle poder al Yeser Hará y que el Sinat Kinan también se debilite cada día más. Ese es el propósito. Pero para eso necesitamos contar con tu apoyo. Necesitamos contar con tu ayuda para que podamos seguir sacando las tinieblas de este mundo y que la luz de la Torah siga fluyendo y que el nombre del Mashiach Yeshua se siga dando a conocer y siga retumbando en los oídos del hombre, porque necesitamos escuchar la voz del Mesías. Necesitamos oír la voz del Mesías en nuestros corazones y en nuestras familias, en nuestros hogares. Shalom, shalom. Saludamos a Lisette España también, que en esta hora nos reporta sintonía. Un saludo para ella, Lisette. Que la presencia de Hashem bendiga tu hogar, bendiga tu familia completamente. Damos gracias al Eterno por este tiempo, por esta oportunidad. Nuestra hermana Dora desde Naples, Florida, dice nuestra hermana Dora, Shabbat Shalom, hermosa la parashá, dice nuestra hermana Dora desde Naples. Nuestro hermano Joseph Ben Abraham, un saludo para él también, un abrazo grande para nuestro hermano Joseph Ben Abraham. Mis apreciados hermanos, Hashem Yitbará les bendiga poderosamente. Nos seguiremos viendo por este medio, Besrat Hashem, el día martes, si nos lo permite el Creador, en nuestra tefilá matinal, en nuestra oración matutina, el día martes 6:30 de la mañana. Un abrazo para todos, que Hashem les continúe llenando de mucha paz y mucha bendición. Shabbat Shalom para todos. Shalom, Shalom. Shalom, hermanos y amigos. Les saluda el moré Luis Ishmuel Morales Guzmán en nombre de la comunidad hebraica Nahalat Yeshua de la ciudad de Santa Marta, Colombia, para invitarlos que retornen a las sendas antiguas de nuestros patriarcas, que escuches el sonido del shofar de nuestro Abba celestial. Y como dice las Escrituras en Salmos 95:7, porque Él es nuestro Elohim, nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Rabí Yeshua de Nazaret vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Te esperamos. El hijo pródigo regresa a casa. Shalom a todos, estás escuchando Radio Torah Emet, una emisora hebreo mesiánica. Rama, Rama, Baya.